El conflicto entre el gobierno kirchnerista y el campo comenzó el 11 de marzo de 2008. El entonces ministro de Economía, Martín Lustó, anunció la famosa Resolución 125. Al día siguiente, las entidades que representaban a los productores agropecuarios se unieron y se rebelaron contra el aumento de las retenciones, en particular el de la soja. Quieren quedarse absolutamente con todo el esfuerzo del productor agropecuario. Lo que empezó como un paro de 48 horas sin comercialización de productos del campo se convirtió enseguida en una medida de fuerza por tiempo indeterminado con una metodología inédita. Los tractores salieron a cortar rutas. Todo camión que venga cargado le bajamos la carga y se la prendemos fuego a la carga y el camión queda liberado, no le va a pasar absolutamente nada al camionero. La presidenta Cristina Fernández se tomó su tiempo para responderle a los hombres del campo. 12 días después de iniciado el conflicto, se refirió a las protestas y fue durísima. Nos tocó ver lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. Desde el piquete de Gualeguaychú le respondió un chacarero que se convertiría en el mejor vocero del campo primero y luego en referente opositor. ¡No bajemos los brazos! ¡Vamos a seguir peleando! ¡No nos queda otra! Ese 25 de marzo, cuando la noche cayó sobre Buenos Aires, miles de personas salieron a protestar y marcharon a la Quinta de Olivos y a la Plaza de Mayo. Cerca de la medianoche, irrumpieron numerosos militantes que apoyaban al gobierno. Acá vino Recoleta, Barrio Norte y Belgrano. Pero bueno, después entró a llegar el conurbano y le puedo asegurar que si esperábamos un rato más íbamos a ser miles y miles. Esa noche, el enfrentamiento entre el gobierno y el poderoso sector agropecuario, que contaba con el aval de grandes grupos mediáticos, era irreversible y se trasladaba a la calle de la peor manera. Luis Delía llegó a pegarle una trompada a un ruralista que lo había increpado. El señor me dio una trompada, por supuesto que prácticamente me acostó. Desafiado en la calle y en las rutas, el gobierno reunió a todos los gobernadores peronistas que lo apoyaban y junto a ellos Cristina llamó al diálogo, pero advirtió que no aceptaría amenazas. Dialogar con una pistola en la cabeza es muy difícil, sobre todo en democracia. La mesa de enlace aceptó bajar el paro para ir al diálogo, pero la tensión era indisimulable. Miren el encuentro con Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Bueno, quería saludarlos nada más. Gracias. Buenas tardes. La presidenta saludó, cerró la puerta y se fue. Y dejó el diálogo en manos de su jefe de gabinete. Es un diálogo complejo porque hace 16 días que no nos hablamos. Habrá tenido, supongo yo, la frialdad y la distancia propia de gente que hace 16 días se mira con recelo. Hubo diálogo, pero se impuso la desconfianza. Ganaron los que sostenían las posiciones más duras. El nivel de la pelea quedó inmortalizado en el célebre gesto que hizo Guillermo Moreno. Ocurrió durante el acto organizado por el gobierno en Plaza de Mayo para mostrar respaldo popular frente a quienes lo desafiaban. En su discurso, Cristina les adjudicó por primera vez intenciones golpistas. Hermanos y hermanas, créanme que nunca había visto en tan corto tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular. Al día siguiente, los líderes rurales anunciaron una tregua de un mes. Habían pasado 21 días de extrema tensión.
La paz se sostenía sobre un cristal. Cristina volvió a saludarlos en la Casa Rosada, pero esta vez fue ella la que condujo el diálogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A mí tráiganme un mitad de mi caso, ¿qué quieren tomar, por favor? Por fin dejamos de hablar a través de los medios de prensa, pudimos hablar cara a cara. El cara a cara no sirvió de nada. La contienda había escalado otra vez y el domingo 25 de mayo el país lució partido en dos. Cristina celebró la fecha patria en Salta. Los ruralistas en Rosario frente al monumento a la bandera. Los dirigentes del campo pronunciaron discursos muy duros. Nosotros no somos la Unión Democrática, ni la pareja gobernante son Perón y Evita, no se confunda. En el día 95 de la disputa, por la mañana, detuvieron a Alfredo De Angeli y a 17 productores en el piquete de Gualeguaychú. ¡Para que somos todos nosotros! ¡Alfredo! Se lo llevan a De Angeli, ahora sí. En la tarde de aquel sábado, las detenciones desencadenaron otro paro y otro cacerolazo contra el gobierno. El kirchnerismo respondió otra vez y se apoderó de la Plaza de Mayo. Aquella noche, hasta el expresidente Néstor Kirchner le puso el cuerpo al conflicto. Fue a la plaza y se sumó a los militantes. El gobierno trató de salir del laberinto por arriba y envió al Congreso un esquema de retenciones móviles que ordenaba la cuestión impositiva. Frente al Parlamento, la grieta se expresó con enormes muñecos inflables. De un lado, la pingüina Cristina, del otro, el toro Alfredito. El 5 de julio, el oficialismo consiguió los votos para darle media sanción al proyecto en la Cámara de Diputados. Afirmativo 128, negativo 122. El 15 de julio, el gobierno y el campo volvieron a medir fuerzas en la calle. En la madrugada del 17, los senadores votaron y el resultado quedó en la historia del Parlamento. Resultan 36 votos afirmativos, 36 votos negativos, empate. 36-36, una grieta, dos mitades. Julio Cobos, como presidente del Senado, debía desempatar, pero trató de evitarlo pidiendo un cuarto intermedio. Miguel Pichetto, jefe de los senadores oficialistas, se lo negó. Jesús le dijo a los discípulos: lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Y Cobos, radical y hasta entonces aliado de Cristina, lo hizo. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. El país había estado en vilo durante 128 días. El dramático enfrentamiento entre el kirchnerismo y el campo generó una ruptura que atravesó a la sociedad, quebrando amistades y familias. El conflicto por unos puntos más de recaudación impositiva dividió a los argentinos como nunca antes desde el retorno a la democracia. Una cicatriz política que define el siglo XXI como ninguna otra. Una grieta que todavía perdura.